Pensemos en esto por un momento. Durante 1000 años, una sola institución tuvo el poder de coronar reyes, de salvaguardar el conocimiento y, básicamente, de regir el día a día de toda Europa. Hoy vamos a desentrañar cómo la Iglesia medieval, que surgió de las ruinas de un imperio, terminó construyendo uno propio, uno mucho más duradero. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Cuando toda una estructura que define al mundo se viene abajo, ¿qué es lo que ocupa ese vacío? Pues, en Europa, durante un larguísimo milenio, la respuesta fue contundente: la Iglesia. En medio de todo ese caos y esa reconstrucción, fue la Iglesia la que ofreció un nuevo sentido, un nuevo centro de gravedad para todos. Muy bien, vamos al principio de todo. El mundo después de Roma, bueno, era un lugar bastante caótico y fragmentado, para ser sinceros. A ver, el viejo orden simplemente se esfumó. Ya no había un poder central, ni ejércitos unificados, ni una administración que conectara todo. Lo que quedó fue una especie de mosaico de reinos germánicos, todos compitiendo por los pedazos del antiguo imperio. Y en ese tremendo vacío de poder, la Iglesia se convirtió en el ancla. Ojo, no tenía ejércitos, pero sí una autoridad moral gigantesca. Un ejemplo increíble es cuando el Papa Leoni convenció al mismísimo Atila el Huno de no saquear Roma en el 452. Y mientras el saber clásico corría el riesgo de desaparecer, ¿quiénes estaban ahí para salvarlo? Pues los monjes en sus monasterios, que se convirtieron en los guardianes de la cultura, copiando y preservando todo ese conocimiento para el futuro. Ahora, aquí viene una jugada maestra, una movida súper estratégica por parte de los francos. A diferencia de otras tribus germánicas que se hicieron arrianas, una versión del cristianismo que Roma consideraba herética, los francos se convirtieron directamente al catolicismo romano. El resultado, se pudieron integrar perfectamente con la población local galorromana, creando una alianza poderosísima que, sin saberlo, estaba poniendo las bases de la futura Europa. O sea, la Iglesia no solo sobrevivió a la caída de Roma, no, se convirtió en la arquitecta principal de una civilización completamente nueva. Veamos cómo fue que se construyó todo esto. A finales del siglo VI, aparece una figura monumental, el Papa Gregorio I. Con ese lema, servir en lugar de dominar, le dio un giro de 180 grados al papado. No fue solo un líder espiritual, fue también un administrador y un diplomático brillantísimo que extendió la influencia de Roma a través de la organización y el cuidado pastoral, no a través de la espada. En esta época, el verdadero motor cultural y espiritual fue el monasticismo. Y había, digamos, dos modelos principales. Por un lado, el irlandés, que era más descentralizado y ascético, y fue clave para evangelizar el norte. Pero al final fue el modelo benedictino el que se impuso. Con su famosa regla de ora y labora, reza y trabaja, su estructura súper organizada y ese equilibrio entre la oración y el trabajo, creó una red de monasterios que se convirtieron en centros de fe, de cultura e incluso de economía por toda Europa. Y aquí es donde se sella la gran alianza. El Papa corona a Carlomagno como emperador en la Navidad del año 800. ¡Pum! Se revive la idea de un imperio en Occidente, pero esta vez con un nuevo nombre, el Sacro Imperio Romano. La espada y la cruz, el poder terrenal y el poder espiritual, se unían formalmente. Esto solidificó por completo la idea de una cristiandad unificada. Esta alianza, como era de esperarse, llevó a la Iglesia a la cima de su poder. Pero ya sabemos cómo es esto. Con un gran poder, inevitablemente, llegó un gran conflicto. El problema de fondo se conoció como la investidura laica. Dicho de forma sencilla, la pregunta era ¿quién tiene el derecho de nombrar a los obispos? ¿El rey que les daba tierras y poder en el mundo o el papa que era su líder espiritual? La clave aquí es que quien nombraba a los obispos controlaba una cantidad de riqueza y de poder sencillamente descomunal. Y la respuesta del papado, liderada por reformadores como el Papa Gregorio VII, fue radical. Impulsaron la idea de que la autoridad del Papa era absoluta, que la Iglesia de Roma era infalible y que el poder espiritual estaba por encima de cualquier rey o emperador. Así de claro. Pero que no nos engañemos. Esto no era una simple discusión teológica de salón, no. Era una lucha titánica por el control de la sociedad. ¿Quién tenía la última palabra en la cristiandad? ¿El Papa o el emperador? Este conflicto, la famosa querella de las investiduras, dominaría la política europea durante décadas. Pero mientras los papas y los emperadores estaban en su lucha de poder, una revolución silenciosa estaba ocurriendo en otro lado, en las aulas y en los claustros. El centro del conocimiento estaba cambiando de lugar.
Estaba pasando de los monasterios rurales, más bien aislados, a las nuevas y vibrantes universidades en ciudades como París, Oxford y Bolonia. Un mundo completamente nuevo de debate y de aprendizaje estaban haciendo. Y el método que dominó este nuevo mundo fue el escolasticismo. El objetivo era súper audaz: usar las herramientas de la lógica y la filosofía que se estaban redescubriendo para analizar, para sistematizar y para comprender la fe cristiana de una manera increíblemente rigurosa. La figura cumbre de todo este movimiento, sin lugar a dudas, fue Tomás de Aquino. En su obra monumental, La Suma Teológica, intentó algo increíble: armonizar la fe con la razón, la teología cristiana con la filosofía de Aristóteles. Fue, de verdad, uno de los proyectos intelectuales más ambiciosos de toda la historia. Pero, justo cuando la Iglesia alcanzaba su máximo esplendor intelectual y político, empezaron a aparecer unas grietas muy profundas en sus cimientos. La crisis estalló de lleno en el siglo XIV. Primero, el papado se muda a Aviñón, en Francia, y empieza a parecer un peón del rey francés. Pero después pasó lo impensable. En 1378, dos hombres fueron elegidos papa al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Aviñón. Europa se partió en dos, con reinos y hasta santos apoyando a papas diferentes. Y la situación se volvió todavía más absurda cuando un concilio intentó arreglarlo y terminó eligiendo a un tercer papa. Sí, 3. Imaginemos por un segundo el daño a la autoridad moral de una institución cuya principal fortaleza era su unidad bajo un solo líder. La idea de una iglesia única, unida, universal, se hizo pedazos. Y aunque el cisma finalmente se resolvió en el Concilio de Constanza, las cicatrices quedaron. La crisis había desatado ideas y presiones completamente nuevas que iban a cambiar a la iglesia para siempre. Del mismo esfuerzo por resolver el cisma nació la idea del conciliarismo. ¿Qué es esto? La teoría de que la autoridad final de la Iglesia no la tiene el Papa, sino un concilio de obispos. Al mismo tiempo, entre la gente de a pie, surgían movimientos como la devotio moderna, que promovían una fe más personal, más interior, menos dependiente de la jerarquía. Y, para colmo, las críticas a la enorme riqueza y a la corrupción del clero ya eran imposibles de ignorar. Y así, después de 1000 años de construir una civilización, de enfrentarse a emperadores y de definir la fe con la razón, la Iglesia medieval se encontró en una encrucijada. La pregunta ya no era si podía gobernar el mundo exterior, sino si podía gobernarse a sí misma. La respuesta a esa pregunta, esa respuesta, definiría el comienzo de la era moderna.